Hola mis queridos hermanos cristófilos. Hoy vamos a hablar acerca de la oración que Dios escucha. ¿Qué espera Dios nuestro Señor de nuestra parte cuando oramos? Hoy vamos a aprender 5 lecciones acerca de la correcta intención de la oración, porque en definitiva ese es el principio. Eso es lo que Dios quiere en primera instancia, que nuestra intención sea correcta, sea santa, sea pura. Y para ello nos vamos a dejar llevar del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. De hecho, el contexto comienza con el versículo primero del capítulo 6. Miren esto, aquí el Señor en el capítulo 6 está hablando de la limosna o de la correcta intención o de la rectitud de intención en cuanto a la limosna, la oración y el ayuno. Nosotros nos vamos a fijar de lo que dice el texto acerca de la oración. Comienza el capítulo 6 con el versículo primero estableciendo la intención. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres con el fin de que los vean. De otro modo, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así que el Señor aquí claramente está hablando de lo que debe ser la intención nuestra cuando oramos, mis hermanos. Podríamos hablar largo y tendido acerca de la oración, de los tipos, los modos, los estilos y los fines de la oración. Eventualmente haremos una catequesis sobre estas cosas, pero lo primero, lo más fundamental y creo yo lo más importante para aprender a orar es concientizarnos de cómo debe ser nuestra intención delante del Señor. Y de este pasaje, repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15, podemos aprender cómo debe ser esa intención nuestra. Primero, recuerden, 5 cosas vamos a aprender. La primera, la oración debe ser sincera. Comencemos con el versículo 5. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa, que no es la recompensa de parte de Dios o lo mejor que Dios quiere darnos como respuesta de la oración, sino que ya como hemos recibido por ser hipócritas, por ser presuntuosos, hemos recibido ya nuestro premio, que es un premio humano, el reconocimiento de los hombres que no logran ver el corazón diferente o distinto a Dios nuestro Señor. Miren lo que dice el Salmo 145, versículo 18, a tono con esto. El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Una vez más, la intención es lo que cuesta. ¿Qué es lo que sale, lo que emana de nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos en el estrato más íntimo de nuestro ser? Y todo ello lo podemos corregir, porque la intención hay que corregirla, ¿no? Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3, otra vez a propósito de este primer punto. Pedís y no obtenéis, porque pedís mal para derrochar en vuestros placeres. Una oración que se fija solamente en mí, una oración que, como veremos luego, no se fija en la gloria de Dios, en el reino de Dios, en la voluntad de Dios, ¿okay? En la dependencia de Dios. Como veremos en el Padre Nuestro, no es una oración correcta, no llega a Dios nuestro Señor. Mire qué primera lección tan importante hemos aprendido aquí. La oración debe ser sincera. Examínese, mi hermano, mi hermana, qué es lo que brota de su corazón cuando usted se dirige a Dios. Segundo punto. El objetivo de la oración es la elevación del alma a Dios. Habiendo dicho lo primero, el objetivo de la oración es la elevación del alma a Dios. A propósito, observen el versículo 6. Dice, tú por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que está en lo oculto te recompensará. Entonces, el objetivo o el sujeto al cual nos referimos con la mejor intención, con la sinceridad de la cual hemos hablado, es Dios el Señor. No importa la oración. O sea, una vez más, podemos hablar después de la oración pública o de la oración litúrgica,
de la oración vocal, de la oración mental o la meditación. Al fin de cuentas, la oración es la elevación del alma, Dios, la elevación del alma con todas nuestras potencias, ¿ok? Con el entendimiento y la voluntad. Todo referido a Dios el Señor, por supuesto, por supuesto. Tenemos ayuda, tenemos santos y santas y ángeles que colaboran con Dios el Señor. Pero el objetivo y para lo cual recurrimos a la mediación de los santos y los ángeles es para alcanzar el corazón de Dios. Entonces, nuestra intención sincera emana del corazón y se dirige a Dios nuestro Señor. No a los hombres, ni siquiera a las cosas que pedimos, sino que incluso las cosas que pedimos, las pedimos para servirnos de ella, para alcanzar a Dios el Señor. Entonces el objetivo de la oración es la elevación del alma a Dios, sin importar de nuevo los tipos de oración, los modos, los estilos o los fines de la oración. Al fin de cuentas es la elevación del alma a Dios. En tercer lugar, la oración debe ser humilde. La oración debe ser humilde. Mire lo que dice el versículo 7. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Una vez leí algo que me impresionó mucho. Y es que yo no tengo que impresionar a Dios. O sea, ya Jesucristo lo impresionó por mí en la cruz. ¿Okay? Y gracias a Jesucristo, a su persona, a su vida, pasión, muerte, resurrección, glorificación, ¿okay? Yo cuento con acceso al Padre. En el Espíritu Santo oramos, seguramente, seguro que sí, por los méritos y en el nombre de Jesucristo, para alcanzar el corazón del Padre. Entonces aquí tenemos también una perspectiva trinitaria de la oración, pero la oración debe ser humilde. O sea, usted tiene que reconocerse en este examen que estamos haciendo. Nosotros debemos reconocernos delante del Señor, ¿okay? Somos criaturas elevado a un rango de dignidad eminentísimo, puesto que gozamos de la filiación divina. Dios es nuestro Padre, seguro que sí, pero es Dios, es el Señor. ¿Okay? Y de las ventajas y de los buenos frutos y de las bendiciones de las que podemos gozar es porque Dios, el Señor, el único Dios verdadero, ¿okay? Se dispone o está dispuesto para escuchar nuestra oración, ¿okay? Para ver nuestro corazón. Y otra cosa buena de la oración, cuando analizamos este tercer punto de la humildad, es que la oración también nos ayuda para examinarnos. Es decir, y por eso algunos santos expertos en esto, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, algo nos deja ver también Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. O sea, la oración nos retrata, la oración nos delata. Nos delata. O sea, el tipo de actitud, si es humilde o prepotente, orgullosa o hipócrita, nos deja ver, dependiendo de esta intención del corazón, si estamos orando bien o estamos orando mal. Es decir, si nuestra oración llega a Dios o si nuestra oración no llega a Dios el Señor. Cuarto punto, la oración debe ser confiada. La oración debe ser confiada. Noten ustedes el versículo 8. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. ¿Ven ustedes? Confiados. ¿Okay? O sea, por supuesto esto se refiere a la fe. Confiado significa con fe. Abandonado. Por eso es que hace falta el punto anterior y todos los demás. La humildad. ¿Por qué somos humildes delante del Señor? Porque el todopoderoso Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, está pendiente de mí. Y como usted y yo tenemos, por la gracia de Dios, la virtud de la fe, esa fe ora. Y esa fe ora con confianza. ¿Okay? Pedimos sabiendo, confiando, teniendo fe en que Dios nuestro Señor está pendiente y nos ama y quiere que oremos. Por eso, los que saben de esto, nos han dicho que la oración es una obligación de amor.
O sea, es un requerimiento de la virtud de la religión por la cual nosotros nos sabemos criaturas, hijos de Dios y dependientes del Padre Todopoderoso. Miren lo que dice al respecto la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire qué bonito. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Entonces, para que nuestra confianza fructifique más, para que nuestra confianza sea mejor y por lo tanto nuestra intención sea más pura, pedimos de acuerdo a su voluntad. Él nos escucha, pedimos de acuerdo a su voluntad. Miren qué bonito también lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Miren, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo excepto en el pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que nos ayude en el momento oportuno. ¡Qué maravilla! Dios nuestro Padre nos mira en Cristo, por eso somos hijos en el Hijo, ¿okay? Y por el Hijo, como ya hemos dicho, tenemos acceso al Padre, podemos acceder al trono de la gracia y lo hacemos de forma confiada, ¿okay? Porque Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo es Dios, nos conoce. ¿Okay? No es solamente un conocimiento intelectual de parte de Dios, sino un conocimiento experimental, puesto que como dice aquí y como sabemos por la santa revelación y por nuestra fe católica, pues Jesucristo nos conoce de forma experimental porque Él fue tentado al igual que nosotros. Por eso tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, puesto que sabe, repito, no solo de forma intelectual, sino por experiencia propia, lo que nosotros padecemos, cómo somos tentados y cuáles son nuestras necesidades. En quinto lugar, nuestra oración debe seguir el modelo de Jesucristo. Nuestra oración debe seguir el modelo de Jesucristo. La verdad es que yo estoy tan contento con ustedes, mis hermanos cristófilos, porque en este canal no nos caracterizamos por decir las cosas que la gente quiere escuchar y poner las cosas fáciles como la gente quiere o apetece, o algunos requieren, de acuerdo con la palabra de Dios. Y en sintonía con nuestra Madre la Iglesia y con toda esta riquísima tradición doctrinal, espiritual y mística, nosotros sabemos que tenemos que identificarnos con Jesucristo. Y para identificarnos con Jesucristo hay que ser humildes como Jesucristo, confiados como Jesucristo. ¿Okay? Expectantes y dependientes como Jesucristo, ¿okay? Acogidos como Jesucristo de la voluntad del Padre. Quinto punto, repito, la oración debe seguir el modelo de Jesucristo. Y a continuación, a partir del versículo 9, el Señor nos refiere la oración dominical, la que conocemos como el Padre Nuestro. Dice, vosotros en cambio, o sea, no como los hipócritas, sino nosotros, los cristianos, en cambio, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llevamos 2000 años, hermanos, comentando esta oración del Padre Nuestro. ¿Okay? Aquí vamos por encima, atendiendo lo que es el objetivo de esta enseñanza. ¿Okay? En cuanto a este quinto punto se refiere, mirar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, obedecer a Jesucristo e imitar a Jesucristo. ¿Okay? Obedecer a Jesucristo. Y Él nos ha prescrito esta oración en este contexto para que sepamos, en este contexto del capítulo 6 y el capítulo 6 en el contexto del Sermón de la Montaña, nosotros aprendamos cuál debe ser y cómo debe ser nuestra actitud delante del Señor. Y lo primero es Padre Nuestro.
Concientícese, mi hermano y mi hermana, de que usted ora a Dios el Señor, pero usted es miembro de la iglesia. Usted tiene que concebirse como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. De manera que lo que usted busca, lo que usted desea, lo que usted pide, no puede prescindir del elemento comunitario. Y el elemento comunitario tampoco puede prescindir del elemento personal o individual, es decir, mi responsabilidad y su responsabilidad de usted de una oración buena, de una oración cristiana, de una oración sincera, confiada y humilde. ¿Okay? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando pedimos conscientes de que somos parte de ese cuerpo y de que, por ejemplo, en cuanto a la oración de petición se refiere, lo que yo pido entonces debe procurar de alguna manera bendición a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a mis hermanos. ¿Okay? No podemos prescindir de ese nivel de conciencia. Yo, Fernando Casanova, pero pido como miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto mis hermanos, ¿okay?, tienen que estar o deben ser parte de esta perspectiva orante con la que yo me acerco al Señor. Que estás en los cielos, Él es Dios, lo hemos aprendido en esta comunidad, tenemos confianza, confiamos en Dios, pero no nos tomamos confianzas con el Señor, porque Él es Dios y hay que saber, hombre, por supuesto, Él ha venido a nosotros en la persona del Hijo. Él mora en nosotros. Recuerden la inhabitación trinitaria. Pero Él es Dios. Y como Él es Dios, diferente a mí, porque yo soy su criatura, yo estoy totalmente dependiente de Él. Por eso es que la condición anterior es tan importante. La oración debe ser humilde. Y la humildad, en definitiva, es entre otras cosas, es estar consciente de quién soy yo y mis hermanos delante del Señor. Y la primera petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. O sea, la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios. Según el versículo 10, el reino de Dios. ¿Qué implica el reino de Dios? El gobierno, el sistema, las instituciones fijadas por Dios, ¿okay? El medio histórico de salvación que Dios se ha fijado para santificar este mundo, ¿okay? Porque somos, como parte de la iglesia, somos sal de la tierra, ¿okay? Y buscamos nuestra presencia como miembros, como cristianos y miembros de la iglesia, es buscar el reino de Dios, instaurar el reino de Dios, el sistema de Dios, el gobierno de Dios. ¿Okay? Los requerimientos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Okay? Luego entonces la tercera petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí en este canal hemos aprendido dos tipos de la voluntad de Dios, que son de las cuales nos debemos fijar. Sobre todo nos debemos fijar los que queremos avanzar más en el proceso de santificación cristiana, que es la oración, la voluntad significada, que está establecida y a la cual tenemos acceso por los preceptos y por los mandamientos y por el Evangelio. Pero entiendo que esta petición se refiere más a la voluntad de beneplácito, puesto que la voluntad que estamos buscando es la voluntad de Dios, como Dios la sabe, como Dios la ha establecido, ¿okay?, en su corazón. Por eso dice, como en el cielo, también en la tierra. O sea, la voluntad de la cual yo no estoy tan claro, ¿okay? Yo no la conozco del todo. Aún así me abandono, porque a la voluntad significada, la de los preceptos y mandamientos, la respondo yo con obediencia. Pero esta voluntad, que es el nivel más elevado, que es la voluntad de beneplácito, la que yo no conozco, me abandono. Esa es la respuesta que yo le doy a este tipo de voluntad, el abandono. La respondo con el abandono. ¿Okay? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O como bien dijo nuestra Madre, la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. ¿Okay? Y ya hemos aprendido también aquí en otras lecciones que la intención de Dios
que el ángel le transmitió a la Santísima Virgen, no fue entendido todo ello en su totalidad por la Santísima Virgen María. Eso lo hemos aprendido aquí también. Y el Concilio Vaticano II nos habla de ello en Lumen Gentium, los números 57 y 58. Para los que se extrañan un poquito. Pero ven acá, Fernando, no se supone que ella sabía mucho. No. De hecho, ustedes y yo sabemos más teología de lo que sabía la Santísima Virgen María en aquel momento. Ok. Luego viene la cuarta, que es la cuarta petición, que es la que está en el mismo centro. Y me llama la atención que también la versión de San Lucas de esta oración del Padre Nuestro, que incluye o expone 5 intenciones, la del medio, la tercera, se refiere también a danos hoy nuestro pan de cada día, o como dice aquí la versión Biblia de Navarra, nuestro pan cotidiano. Aquí estamos en una dependencia total. Señor, danos lo necesario. ¿Lo necesario para qué? A tono con las primeras 3 peticiones y con las demás también. Lo suficiente para mantenernos en condición de servir a Dios, de buscar la gloria de Dios, de fomentar el reino de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de perdonar a los demás para que Dios me perdone a mí como yo los perdono a ellos. ¿Se dan cuenta? Ok. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante porque en esta versión del Padre Nuestro de Mateo, cuando termina la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, la única petición del Padre Nuestro que Él explica o de la cual abunda es precisamente esta. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren lo que dicen, voy a ir un poquito más abajo, lo que dicen los versículos 14 y 15. Porque si le perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Abundando sobre ello un poco más adelante en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 24, dice: y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, a fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Hermano, he buscado mucha información para preparar esto. He tratado de ver o tratar de, ¿verdad?, en la medida de lo posible, de descubrir por qué el Señor enfatiza esto y esto del perdón. Y me parece que esta petición me hace parecido a Dios. Fíjense qué interesante. Si algo nos acerca a Jesucristo, es el perdón que se ha provisto por Jesucristo mediante su sacrificio. ¿Okay? Y yo consiento ese sacrificio buscando su perdón mediante el arrepentimiento, ¿okay?, y el cambio de vida y la transformación. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que esto de perdonar como perdona Dios me hace semejante a Dios, en ese sentido que les acabo de explicar. ¿Okay? Y la última petición: y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. O sea, todo esto que hemos dicho lo queremos resguardar, queremos garantizarlo de cierta forma. Claro, una garantía así no depende de mí, depende de Dios, y por lo tanto le pido a Él que me guarde, me acompañe y me ayude para que yo no caiga en eso que se llama el pecado, de manera que yo no pueda obtener lo demás. Fíjense qué interesante. Hermanos míos, recordemos que la ciencia de la oración va mucho más allá. ¿Okay? Recuerden que la doctrina cristiana es integrada, no es fragmentada. O sea, cuando se trata de la oración, nosotros debemos considerar toda la tradición cristiana, mis hermanos. Pero he hecho referencia a este pasaje porque este pasaje nos habla de la zapata, del fundamento, que debe ser una intención correcta delante del Señor. ¿Okay?
Pero recuerden, debemos fijarnos de toda la revelación cristiana. Por ejemplo, cosas que no están explícitas en este pasaje. Nosotros sabemos que una oración cristiana debe también ser una oración de gratitud o de agradecimiento. Como dice el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. Alegre, lo que refiere a un optimismo producto de la confianza. Orad sin cesar. O sea, es una oración perseverante y es una oración que incluye la acción de gracias. Recuerden, el pasaje que hemos tratado en esta enseñanza trata sobre la actitud, sobre la intención, pero debemos fijarnos más allá de la revelación y de la tradición cristiana católica para que podamos aprender mejor la ciencia de la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Okay? La oración también, como hemos visto, debe ser perseverante. Recuerden la parábola de la viuda y el juez injusto de Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. ¿Okay? Recuerden la súplica insistente por demás y humilde de la mujer cananea del Evangelio según San Marcos capítulo 24 al 30. ¿Okay? De eso hemos hecho una enseñanza de la mujer cananea y su súplica y cómo el Señor la trató y por qué el Señor la trató de esa manera. Voy a poner por ahí el vínculo para que ustedes puedan escuchar esa enseñanza que fue muy buena. A ustedes les gustó mucho y a mí me ayudó muchísimo también. Recuerden también la insistencia de Bartimeo el ciego, de Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. También tenemos una enseñanza en nuestro canal acerca de cómo Bartimeo logró mediante nueve modos o 9 estrategias que siguió, no porque Bartimeo las sabía, sino porque le surgieron del corazón, ¿okay? Por quien él sabía que era el Señor y lo que él sospechaba que el Señor quería. Esa la voy a dejar por ahí también para que puedan acceder a ella. ¿Okay? Perseverad en la oración, dice Colosenses capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. Por lo menos déjeme citar el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. ¿Ve? Todo está integrado. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Y lo otro que les voy a decir, para animarles, esto me animó muchísimo. La oración correcta es principio de sabiduría divina. La oración correcta es principio de sabiduría divina. Qué interesante. Usted quiere saber más de Dios, usted quiere tener un conocimiento no tanto intelectual, sino además experimental. Una relación íntima con Dios, desnudar su corazón delante del Señor para, mediante esa actitud, aprender de parte de Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Uno de mis versículos bíblicos en toda la Biblia, es precioso. Dice: clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes, inaccesibles que desconocías. Así que la ciencia de la oración y esta actitud correcta delante del Señor cuando oramos nos hace aprender los misterios de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7, para animarles más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. ¿Usted está en Cristo? Le pregunto. ¿Usted permanece en las palabras de Cristo? ¿Permanecen las palabras de Cristo en usted? Y mediante el cumplimiento de esas palabras usted ama a Jesucristo. Entonces usted pedirá de acuerdo a la voluntad divina para la gloria de Dios. Y lo que usted pida se le va a conceder, se le va a dar.
Este tema de la oración hacía falta, mis hermanos, en este canal, y vamos a tratar de hacer alguna catequesis que nos ilustre más acerca de la oración, lo cual es determinante, mi hermano. Un gran santo, lamento no acordarme el nombre ahora, decía el que reza se salva y el que no reza no se salva. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas a Dios y todos sus favores nos allegamos por la elevación de nuestra alma a Dios, por nuestra entrega, por nuestra disposición. Ya hemos aprendido eso aquí como parte de la intención correcta de la oración. Y el que busca a Dios con ese rigor, con esa pureza, con esa humildad, con esa confianza, con esa disposición, es una persona que alcanza el favor de Dios en Cristo, que es salvación y santificación. ¿Okay? Vida eterna en la gloria del cielo, siendo felices para siempre por toda la eternidad. Suscríbase a este canal, por favor. Vea la descripción de esta enseñanza. Aproveche el link que hay ahí para que por favor nos dispense una donación, una ofrenda para poder proseguir con estos ministerios y ayudando a mucha más gente. Estoy muy complacido por los testimonios que me han hecho llegar. Estoy muy contento y me doy cuenta de que todo esto rinde frutos. Muchas gracias. Dios les bendiga.